Vamos a seguir con esta segunda parte. En este caso vamos a seguir con Juan Manuel García. Él es investigador, conferenciante y perteneciente a un grupo de investigación vinculado a la Universidad de Granada. Imparte talleres sobre parapsicología, es guía en las rutas turísticas Málaga Mystery, Granada Mística y Enigmática y Nerja Insólita. Y además, él es el director y locutor del programa A Orillas del Misterio, de Radio Juventud de Nerja. Su exposición se llama Parapsicología, Ciencia de lo Inexplicable. Uy, estoy ya que ya se me traba la lengua. Este es el miedo que me estoy metiendo. Nada, os dejo con él así con un fuerte aplauso. Micro, ¿no? Que se escuche bien. Bueno, pues... ¿Está bien? Ahí está, perfecto. Yo tengo mi libro también aquí a mano. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquí a este lugar mágico que es Benamorel. Bueno, lugar y nunca mejor dicho, ¿no? Primero, no puede ser de otra manera, dar las gracias a María Piedad, a José, a los amigos del Oculto de Baza por invitarme, por estar aquí. Es un honor, en la medida de lo posible, en mi pequeña ponencia, no esto es una charla, como yo siempre digo, aquí no hay conferencias ni hay cátedras, simplemente son charlitas de amigos y gente que nos une lo mismo, las mismas inquietudes, lo que es el misterio. Por supuesto, el Ayuntamiento de Benamorel, pero a mí yo siempre lo digo, cuando estoy en Nerja, se me abrieron las puertas. Yo soy de Granada, mi mujer es de Huesca, por aquí cerquita, que yo también he venido de allí también, y llevo vinculado con esto, pues tengo 39 años, pues yo creo que llevo 39 años con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he ido con mis padres. Una de las cosas que he ido tomando nota de todo lo que se ha dicho, estas dos primeras charlitas que hemos escuchado, he ido tomando nota de conceptos, ideas, y lo que se ha repetido muchas veces aquí dentro y fuera es la palabra miedo. El miedo en estas cosas, ¿no? El miedo. Yo siempre pregunto a la gente, a los compañeros, a grandes profesionales, digo, ¿a qué le tienes miedo? ¿No? O cuando me preguntan a mí, Juanma, ¿tú a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al miedo, precisamente. El miedo nos hace hacer cosas que no nos hace ponernos obstáculos, barreras, y no ver más allá, ¿no? Yo creo que ese miedo es el verdadero fruto el no conocimiento un poquito de esto, ¿no? A lo largo de las charlas veremos de lo que estamos hablando, de lo que se va a hablar todo el día, toda la tarde, hoy aquí. Yo cuando me dijo María Piedad, ¿de qué más o menos quieres hablar? Digo, yo un poquito ubicarnos, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que vamos a ver, de lo que nos van a contar. De cada concepto que demos se puede hacer una conferencia de 7 horas, o sea, de psicofonía. Bueno, tenemos a Pedro, tener aquí a Pedro, a Antonio, yo voy a intentar mirar para allá, porque es una responsabilidad, que es lo que yo dice, somos grandes, son grandes, y nos hacemos más grandes cuando nos rodeamos de gente tan grande como ellos, ¿no? Qué mejor que Pedro, que me hable de psicofonías también, de investigación paranormal con Antonio, con Enrique, o sea, que vivimos todo esto, ¿no? Y yo desde mi pequeño punto, desde mi pequeño granito de arena, cuando María Piedad me lo dijo, vamos a ubicarnos un poquito, un pequeño recorrido por aquí el tema de la parapsicología, exactamente saber de qué estamos hablando, el concepto de parapsicología, ¿no? Esto también, como he dicho, llevo muchos años con esto. Yo iba con mis padres, yo estaba ahí sentado y mi padre me tuvo a mí con 18 años, mi padre tenía 19, y hemos vivido en un ambiente de misterio, de asistir a conferencias. Yo me he rodeado siempre de libros de Germán de Argumosa, de Jiménez del Oso, de la revista Más Allá. Siempre estaban pululando por mi casa, con reuniones, con charlitas, y yo siempre decía, no, es que el niño no puede entrar, el niño tiene menos miedo que usted y va a entrar conmigo, verás cómo no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que con eso, esa palabra miedo, que vamos a intentar, cuando yo termine un poquito de hablar, que se lo haya quitado un poquito de la cabeza. La compañera que está presentando, ella me dice, pero voy a pasar miedo, pero voy a tener miedo. Vamos a intentar que no, porque vamos a ver que todo esto es muy sencillo, que todo esto es súper fácil.
Antes de nada, y por supuesto no puedo dejar de decirlo, mi equipo de Parapsicología Nerja, hoy estamos de luto, iba a estar conmigo, yo lo estoy visualizando en esas sillas que están vacías. Ayer por la tarde se marchó la madre de una compañera nuestra, de Mila, y de hecho hace una horita que la están despidiendo, ¿no? Entonces tengo mucha rabia por no poder estar allí con ella, pero yo tenía que estar aquí hoy también. Para Mila y para su mami, pues va dedicada a esta pequeña charlita, por supuesto lo tengo clarísimo, y que todo mi equipo que no está conmigo hoy aquí, por eso mismo, por estar arropando la ella. Pues lo primero que nosotros preguntamos, y en la calle cuando hemos entrado hoy en estas conferencias, el misterio, para psicología, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no? Ese es el caballo de batalla que tenemos todos nosotros. Se nos viene a la cabeza fantasmas, miedo, bueno, he tomado nota de Ouija, muerte, suicidio, ¿no? Es lo que estamos acostumbrados a que esté vinculado a la palabra parapsicología. Por eso cuando yo comentaba antes, tocamos a una puerta, a un ayuntamiento, a una facultad. Ahora veremos dónde mejor que hablar de parapsicología, no Pedro, que una facultad de psicología. Dónde mejor que ahí. Entonces ese es nuestro caballo de batalla, ¿no? Entonces, según esa puerta cuando se te abre, yo en Nerja, yo digo, soy de Granada, llevo 6 años en Nerja y desde 3 pues llevo intentando compartir. Para mí la palabra mágica es compartir, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo María Piedad y José aquí hoy. Para mí eso es lo principal, el acercar todo este mundo a todos vosotros. Cuando se abre una puerta a un ayuntamiento, una concejala, y yo por ejemplo en Nerja, y dice, mira, nosotros tenemos unos talleres que se hacen anualmente y si quieres yo planteo un dossier, como siempre hago, más que lo tengo ya hecho en la plantilla de todo el temario que se va a hablar y muchas veces se cierra una puerta, ¿no? Y dicen, no, estos son los locos que van a hablar de los muertos y de los fantasmas y van a asustar aquí a la gente y esa mentalidad, desgraciadamente, que existe aquí en España, ¿no? Pero sin embargo, cuando se habla más o menos de lo que se quiere transmitir y llega un alcalde, un concejal, por ejemplo, del partido que sea, yo soy apolítico, yo soy cercano a las personas, ¿no? A esa persona que te abre un despacho, siéntate y coméntame de qué queréis hablar, ¿no? Como ha comentado aquí ahora mismo también el señor alcalde aquí. Para mí es eso lo principal, ¿no? Que diga, pues mira, es muy interesante, cuentas con un taller de 1 año de duración, lo colgamos, se hizo una rueda de prensa, se dijo que era un taller que nunca se había hecho en Nerja. La gente llamando al ayuntamiento, ¿esto es verdad que se habla de parapsicología en Nerja? ¿Esto es verdad? Y pues ya llevamos 3 años, o sea, 3 años haciendo las cosas bien, haciendo las cosas son cursitos que empiezan en un septiembre y acaban en un julio, o sea que tenemos todos los sábados de 5 a 8, tenemos una sala en donde hacemos esto, simplemente transmitir todo lo que nosotros queremos, saber qué es la parapsicología, qué es una psicofonía, cómo se consigue, qué es un fantasma, qué es un espectro, o sea, con qué estamos hablando, ¿no? Con qué nos estamos topando y sobre todo eliminar ese miedo. Pues ya llevamos 3 años y luego se toca la puerta de una pequeña emisora de radio en Nerja también, se te abre la puerta y dice, no, estamos encantados, sabemos lo que estáis haciendo, lo que estáis moviendo, ya se están acoplando otros pueblos en Frigiliana, llamándome, Juan Manuel, ¿por qué os quedáis solo en Nerja? Venid aquí a mi ayuntamiento que tenéis a disposición lo que queráis. Para mí eso es todo esto y significa que estamos haciendo las cosas bien. Que hoy María Piedad esté aquí, que estemos todos aquí hoy, significa que algo se está haciendo muy bien. Bueno, contemos con Pedro, con Antonio, todos los amigos que enseguida que nos llamaste dónde, qué y cuándo y cómo, o sea, sin mirar hacia atrás, como yo digo, para mí es lo bonito de esto, ¿no? Para empezar a hablar un poquito de lo que es la parapsicología, podríamos hablar directamente ya del tema científico, del tema, lo que es el concepto de parapsicología, ¿no? Pero yo no puedo hablar de parapsicología sin tratar primeramente de los comienzos, el comienzo de todo esto, ¿no? Ni que decir que todas las civilizaciones, o sea, eso lo tienen clarísimo, la muerte no es el final, algunas se preparan para ese paso, casi toda la vida preparándose para esa muerte, ¿no? La cultura egipcia, no hablemos, bueno, los oráculos, o sea, en todas las culturas no hay miedo, o sea, no hay miedo a la muerte, yo creo que hay miedo a lo desconocido, a lo que es ese paso, ¿no? Una vez que ya todo lo que estamos hablando de fotografía, de psicofonía, son muestras, es decir, hablaremos también de la figura del medium. Esa persona, bueno, el medium, todos somos sensitivos, también lo veremos. Lo que pasa es que el mismo miedo nos bloquea, el mismo miedo nos hace desde pequeñitos ya bloquearlo, ¿no?
Pero yo nunca puedo dejar de hablar de parapsicología sin irme un poquito a los antecedentes, que yo creo que casi se ha estado comentando aquí antes con los compañeros de Alfa Granada, ¿no? Tan fácil como irnos a finales de 1800, mediados de 1800, una casa de campo, una familia normal, un matrimonio con sus 3 hijas, viven como pueden, su trabajo, su vida cotidiana, y de repente una noche sienten ruidos, sienten pasos, sienten golpes. De hecho, el padre va directamente a la ciudad a comprar una escopeta porque piensa que allí ha entrado alguien, que hay alguien allí con ellos, pero descubren que no hay absolutamente nadie, y ya entra en juego la palabra miedo. Otra vez entra ese miedo de ese padre para proteger a esa familia con un arma. O sea, ahí ya encontramos un poco esa primera parte que yo digo un poco de ese miedo a lo desconocido. Estamos hablando de 1848, podemos hablar de 1700, de 1500, de 1400. Y podemos hablar de cualquier familia, el caso que hemos visto antes. O sea, es que todo, llevado a día de hoy, es todo igual, ¿no? Y cómo esas personas están totalmente aterradas y no paran de oír golpes. Pero simplemente una de las dos hijas más pequeñas se arman de valor y dicen: aquí hay que controlar esto, aquí hay que saber lo que está pasando aquí, ¿no? Un poco se quita ese miedo, quitándose ese miedo podemos avanzar. Quitan ese miedo y dicen, bueno, aquí tenemos que investigar qué está pasando aquí. Y hacen esa palabra, esa pregunta, dicen, vamos a intentar comunicarnos o intentar saber quién hay aquí con nosotros, ¿no? Y dicen esa palabra, esa pregunta mítica en este sistema, o sea, en este tema de la parapsicología, que es: ¿hay alguien ahí? Efectivamente, ¿hay alguien ahí? ¿Cómo se comunicaban esta gente, en este caso, por ejemplo, a través de los golpes? Un golpe era sí, 2 golpes era no. A través de esta comunicación llegaron a la conclusión de que efectivamente estaban hablando con una persona que ya no estaba físicamente allí. Llamémoslo alma, llamémoslo espíritu, como también veremos ahora, llamémoslos entidad, llamémoslos ente, energía, como queramos, ¿no? Y efectivamente se dieron cuenta que era una persona que había fallecido en ese mismo lugar, había sido asesinado y estaba enterrado en ese mismo lugar. Efectivamente luego fueron, excavaron y estaban esos restos óseos ahí, ¿no? Estamos hablando de un caso de 1800 donde no hay prensa, no hay medios de comunicación y todo era un círculo muy cerrado, ¿no? Hoy en día ya tenemos televisión, ya tenemos a Paco Porras por la televisión, que enseguida se pone algo para psicólogo. Hoy tenemos hoy en día muchísimas, como yo digo, muchos obstáculos, ¿no? Para poder hablar de parapsicología, ¿no? Pues imaginaros que a finales de 1800, como yo digo, en toda la historia siempre hay personas, figuras que dejan su huella. Yo he tenido mis maestros, hoy en día podemos seguir muchísima gente que sigue todo esto, que deja su huella en esto del misterio de la parapsicología, ¿no? Y hoy uno de los, sin duda, de los que más hay que destacar también, que fue uno de los precursores no de la parapsicología en sí, sino de investigar o de interesarse por lo que se desconocía, por algo que no tenía sentido, ¿no? Sin duda alguna, a finales de 1800, a raíz de todo esto que hemos hablado, de esta comunicación, se empezaron a hacer reuniones en casa, en caseríos, en mansiones, gente de todo índole, para intentar repetir esta comunicación, ¿no? Decía, ¿qué está pasando? Que estas chicas han comunicado, hablo de estas chicas, no he dicho que es la hermana Fox, porque a mí lo de la hermana Fox me da igual que sea la hermana Fox, Fex o Fix, me da igual, es una familia que ha sufrido eso, igual que hemos visto anteriormente otra familia que está sufriendo también algo desconocido, y se empezaron a suceder reuniones espíritas. O sea, ella ha hablado un poco de la palabra espiritismo, espírita, ¿no? Y una de las personas que más se vincularon con esto, que más quiso saber qué está pasando, es un pedagogo, para mí francés, que para mí es referencia también, que es Allan Kardec, un pedagogo que dijo, yo quiero asistir a todas estas reuniones con mi libretita, como hacemos, pues podemos hacer ahora mismo nosotros una investigación, y quiero ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, se dice que están hablando con personas que ya no están, con entidades, con difuntos, personas muertas, se está dando una información ahí que no entiendo, ¿no? Pues gracias a Allan Kardec se pudo investigar y pudo recoger infinidad de investigaciones, infinidad de sesiones en la que acudía él. Y para mí uno de los libros también principales para empezar a ver
y para empezar a quitarnos ese miedo, es el gran libro de los espíritus de Allan Kardec, ¿no? Para mí uno de los principales. Se dedicó a ver ese procedimiento, también si era todo falso, si había falsedad, si había una manipulación, pero tuvo en cuenta una cosa, y es que en muchas ocasiones él certificaba que ninguna de las personas que estaban ahí se conocía, y salían unos datos que era imposible que esas personas conocieran, como entidades, personas fallecidas o difuntos que daban una información que ninguno de los componentes podían saber. Algo importante es que acuñó el concepto de espiritismo, fue el fundador, el primer investigador que acuñó este concepto, como una doctrina basada en la comunicación de los seres que están fuera de un cuerpo material o espíritu con los seres del mundo material. Es decir, el espiritismo es eso, ese contacto, ¿no? No quedarnos, efectivamente. Algo importante que descubrió también Allan Kardec en esas sesiones que él iba también visitando, él iba también acercándose. Una de las cosas principales que él vio y que le sorprendió muchísimo es que siempre, en muchísimas ocasiones, siempre había una persona que era la que llevaba la voz cantante, es decir, que sufría un estado alterado de conciencia, que incluso hablaba en otras lenguas, que entraba como en una especie de trance. Habla también de la palabra trance por primera vez. Y es algo que descubrió exactamente, era ese medio, era una persona que servía de medio, de puente, entre ese otro lado y este lado, ¿no? El lado inmaterial o espiritual con el lado terrenal, el de las personas que estaban en esas sesiones. Para ello también se dio cuenta y realizó el libro de los medium. Es decir, estos dos libros para mí son esenciales, es decir, son, como el gran libro de Pedro que lo tengo aquí, son los dos pilares también por el cual se va sosteniendo todo el resto, ¿no? Yo no puedo empezar a hablar de parapsicología sin hablar del tema del espiritismo. Por supuesto que hablar de espiritismo, hoy por ejemplo tenemos a Teo y a Enrique Muñoz, que de hecho contaré con ellos en Frigiliana también para una sola charla de hablar de espiritismo, ¿no? Pero para mí eso es principal, eso es primordial, ¿no? Y sobre todo el tema de la mediunidad, el medium, ¿no? Hoy veremos que, además, científicamente está demostrado de que todos somos sensitivos, de que todos nacemos con esa sensibilidad, sobre todo cuando somos pequeñitos, esos niños pequeños, cuando se habla del amigo invisible, para nada, el niño está hablando y está jugando con alguien que él está viendo perfectamente, incluso te puede describir si queremos, ¿no? Pero ahí están esos padres con ese miedo que bloquean, no, este niño está, vamos al psiquiatra, al psicólogo, pues este niño está mal, habla solo, este niño está fatal, y ya le hemos cortado, le hemos bloqueado esa sensibilidad, ¿no? Pero sobre todo Allan Kardec se dio cuenta efectivamente de eso, de que había personas que llevaban lo que es esa comunicación con el otro lado, ¿no? Incluso que había tipos de medium. No todos los mediums son iguales, no todos los mediums todos pueden tener ese don, pero unas tienen unas capacidades más desarrolladas que otras. Principalmente se dio cuenta de que había unos mediums que eran psicógrafos, es decir, lo que es la escritura automática. Directamente dejaban la mano muerta, directamente con un bolígrafo, un lápiz, y empezaban casi sin mirar el mismo papel, empezaban a escribir mensajes, escribir palabras en un idioma que incluso conocían ellos para nada, y simplemente es que sin mirar el papel escribían esos mensajes, ¿no? Quien dice mensajes dice pintura, dicen partitura. Se ha llegado hasta un niño, hace unos meses salió un caso de un niño con 7 años que en la vida había estado en el conservatorio, tocaba el violín mejor que los grandes compositores, o sea, y nunca había tocado, dijo, papá, quiero ese instrumento, ¿cómo se llama eso? Dice, ese violín, pero si eso no sabes, déjamelo, papá. Y con 7 años el niño tocaba, misteriosamente sabía tocar ese violín. ¿Por qué? O sea, ¿cómo ese niño exactamente puede tocar eso? ¿De dónde le ha venido eso? ¿A través de quién puede estar? Bueno, tenemos a Gasparetto también, que hacía unos cuadros, unas reproducciones de Rembrandt, de Picasso, o sea, espectaculares sin mirar el lienzo. Para nada, los supuestamente entraban en trance con esos maestros, ¿no? Luego tenemos los medium auditivos. Son todos aquellos medium que escuchan esos mensajes. No ven, sienten, pero escuchan esos mensajes, esas voces que le dicen y lo transmiten, ¿no? Luego tenemos los medium videntes. Aquí cuando viene la palabra vidente ya nos viene a la cabeza otra vez el del teléfono, el del 906, el de la gafa aquí radiactiva, que a través de la gafa. O sea, es que ese es el problema de todo esto aquí, esa es la desgracia, ¿no?
que la gente lo que ve ahí es lo que se cree que es la evidencia. Dice, no, es que son una echadora de cartas. Dice, ahora veremos que las cartas son un instrumento de comunicación también, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues los videntes son aquellas personas que pueden incluso verlo, ver figuras, verlo físicamente, ver una silueta, ver una energía. Esos son los medium videntes, ¿no? Luego tenemos los medium parlantes, por los cuales a través de sus cuerdas vocales esa entidad puede transmitir los mensajes. Esto es un nivel un poquito más bajo, pero luego ya tendremos el nivel máximo, que es el medium de incorporación, que es el medium que se abandona momentáneamente a su cuerpo y esa entidad forma parte, o sea, toma sus gestos de esa entidad, esa mirada, ese tono de voz, esos tics, o sea, esa persona es ese espíritu, esa entidad físicamente, ¿no? Yo lo he vivido con un compañero mío, otra compañera, otra medium en Málaga, estuvo con nosotros en el aula del taller de parapsicología, y no se me va a olvidar cómo me emocioné al ver a un compañero mío que su padre había fallecido, y esta medium lo cogió, lo abrazó, lo estuvo mirando, yo vi cómo los dos se miraban y sin casi hablar nada, mi compañero empezó a llorar y se vino abajo. Y mi amigo es un heavy de estos que tú lo ves y dices que se desmorone, ¿no? Dice, Juanma, he visto a mi padre, o sea, esos ojos, hoy he visto por última vez a mi padre, o sea, he podido mirarlo fijamente a los ojos, ¿no? Eso sería un medium más o menos el máximo de incorporación, como se les llama, ¿no? Luego estarían también los medium físicos, por los cuales a través de esa mediunidad puede incluso llegar a mover un objeto. Aquí puede entrar un poquito esos temas de los fenómenos paranormales, de movimientos de puertas, de objetos. Siempre hablamos que esta mediunidad es totalmente de una manera incontrolada. Ellos no dicen, ahora voy a yo mover el vaso, no, ahora yo voy a empezar a hablar, no. Ellos en el momento que activan, como yo digo, ese wifi que todos tenemos, lo que pasa es que tenemos el botoncito de conectado, en el momento que ellos conectan ese wifi, esa conexión, es todo de una manera involuntaria. Es decir, de hecho la mayoría, bueno, aquí tenemos a María Pedal también, es que, o Brusa también, ni se acuerdan de lo que han hablado. O sea, dicen, queremos grabarlo porque no, luego la gente, nosotros hemos hecho pruebas, hemos hecho sesiones, o sea, conferencias con estos medios que han dado mensajes a la gente que estaba por allí. Luego se han acercado a ellos y dicen, quiero que me sigas hablando de mi padre. Dice, es que no sé ni de qué me estás hablando. O sea, he entrado en un estado alterado de conciencia que no sé ni con quién he hablado ni lo que ha pasado. Luego están súper cansadísimos. Entra el tema de la energía, ¿no? Se consume muchísima energía con ello. Yo partimos de que todos somos energía, ¿no? Y que todo parte en ese tema. Luego, hablando de los medium, hemos hablado de los tipos de medium que hay también, algo importantísimo es esas formas o esos instrumentos que se utilizan. Nosotros en el programa hemos tenido bastantes medios, hemos tenido bastantes personas y todos coinciden en lo mismo. Dice, esto es un mundo en el que no controlamos. Esto es un mundo que es las 24 horas. Más le estás preguntando y le dices, ¿tienes un horario para hablar con ellos, para contactar? Y dice, no, es que esto es las 24 horas hasta que yo no lo organice o hasta que yo no lo domine, ¿no? o lo desarrolle. Y para ello es, como yo digo, crearte mentalmente un pilotito, un interruptor que diga on y off. Es decir, ahora quiero contactar, entonces voy a prepararme, voy a realizar esa conexión, ¿no? Pero ahora cuando yo quiero. Y para ello utilizan los instrumentos, instrumentación. ¿Qué instrumentos se pueden utilizar? Pues desde la escritura automática, como he estado comentando antes, un simple papel, un bolígrafo, estar concentrado y directamente la mano empieza a moverse, ¿no? Anteriormente, como estaba comentando, lo que se llaman las mesas parlantes. Se ponían todos en la mesa y las patas de la mesa hacían un giro, un golpe, y a través de ese contacto, ¿no? De lo que llamamos tiptología, ¿no? Algo también, instrumentación que también tenemos, que se puede, bueno, hay muchísimos instrumentos. El péndulo, por ejemplo, y a mí me hace gracia. Yo, ahora veremos el siguiente instrumento que ya aquella mujer ya se va a asustar, va a salir la ouija aquí en pantalla, en grande. Es lo que te he dicho, cuando saquen la ouija verás. Pues el péndulo, para mí el péndulo es más peligroso que la ouija. ¿Por qué? Porque estoy yo solo, hay una persona sola.
que se está guiando y está concentrada en unas instrucciones, con unos mensajes que le está dando un objeto, ¿no? La Ouija un poquito menos, yo hablo por el tema del miedo, ¿no? Ahora hablaré un poquito de esas personas que intentan jugar con estas cosas, ¿no? Voy a probar el examen, sí o no, me voy a casar, todas esas cosas. Esto es mucho más que todo esto, ¿no? Estos son instrumentos de comunicación. Pero yo veo más peligroso esto porque está una persona sola, y es lo que hablamos. ¿Cómo, a donde yo debo ir y a donde yo voy siempre está esta persona preparada y lista para recibir una información o para que se ocasione algo que ella no controla? Es decir, si ella pregunta en plan de juego, como se dice en los juegos, por ejemplo, en la Ouija, que hay muchos niños, gente joven jugando, que, como también hablaremos ahora, voy a ponerlo ya directamente, el tema de la Ouija, para mí la Ouija es un instrumento muy importante porque, como yo digo, todos somos sensitivos, pero unos más desarrollados que otros. Yo, por ejemplo, necesito de instrumentación, yo necesito de un instrumento, una grabadora, una imagen, una cámara de vídeo. Yo necesito un sensor de movimiento, por ejemplo, para cerciorarme de que efectivamente allí no estamos solos, ¿no? Hay alguien más con nosotros. Pero para mí una tabla de Ouija es un instrumento más. El miedo, no hay que tenerle miedo a la tabla de Ouija, para nada. Hay que tenerle miedo a esas personas que están jugando con esa tabla, ¿no? ¿Por qué miedo? Porque hay un miedo, yo lo he vivido en mi equipo, yo a través de una sesión de Ouija que hicimos en un lugar, en una de las investigaciones que estamos haciendo en Nerja, al cabo del año y medio, yo con mi equipo he estado en un taller durante un año entero, o sea, lo que yo estoy resumiendo aquí en 40 minutos, yo lo veo durante todo un año. Y después del año, como experimentación, no, sí, como práctica, después de un curso, pues nos vamos a hacer una investigación, porque sabemos de qué estamos hablando, sabemos que es una parafonía o psicofonía, sabemos que es una aparición, sabemos que es un medium, sabemos que es una ouija, sabemos que es un péndulo. Entonces, después de todo esto, nos hemos dado el caso de que haciendo una sesión, estamos 5 o 6 personas concentradas. Aquí ya hay un dato. Estamos 5 o 6 personas concentradas en un objeto. Aquí ya hay un dato que estoy dando, ¿no? Y directamente en ese grado de concentración entra el miedo, la ansiedad, la risa, la desidia, por ejemplo, ¿no? Pero hay mucha gente que es la primera vez que se están concentrando y que están en un lugar que se le escapa a ellos, ¿no? Y a mí se me ha dado el caso de una persona, se le ha activado ese wifi haciendo una sesión de espiritismo y ha entrado en trance. Un compañero nuestro, con los ojos totalmente en blanco, empezó a susurrar, a decir palabras incoherentes y efectivamente luego empezó, cuando lo desarrolló un poquito más esa misma noche, a través de él habló su madre. O sea, se apareció, que eso es otra cosa. Porque no estemos en un lugar, y más Pedro lo puede contar también perfectamente, estamos en un lugar que efectivamente puede haber personas que sigan estando ahí, agarradas a lo terrenal, a su casa, a ese entorno, ¿no? Pero también están con nosotros los que están alrededor nuestra siempre, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, y no lo sabemos, ¿no? Y esa oportunidad que estás concentrado aparece. En ese lugar no apareció ni la marquesa del lugar donde estábamos, ni un niño, una niña que se ahogó en un estanque, no. Apareció la madre de ese hombre, de este compañero nuestro, y habló con nosotros. Fue la primera vez que su madre habló con él. Él, bueno, empezó a llorar, empezó a entristecerse, se despertó casi desfallecido, ¿no? Porque había consumido muchísima energía. Lo malo, en ese momento, como estamos ahora aquí grabando, y misteriosamente nos quedamos sin batería en nada, en ningún sitio, ni en grabadora, ni la cámara de vídeo dejó de grabar en ese mismo momento. Era como si esa energía se hubiera acumulado ahí, de unos mensajes que él estaba esperando, o sea, solamente los entendía él, de que no sufriera más, de que sabía de que no podía estar. Luego se lo transmití, porque se me queda una persona fuera tomando nota de todo lo que pasa, que está externa a esa sesión, ¿no? Y luego cuando le dimos esos mensajes, más se vino abajo todavía. Dice, él cuando su madre murió, él estaba en Alemania. Y nosotros no sabíamos nada. Y le dijo, tranquilo, sabía que no podías estar conmigo, no te eches más en cara de que yo he muerto sola, estoy contigo, sigo estando contigo. Eso solo lo entendía él. Y él entró en ese trance y a través de él, lo bonito, su madre nos lo dijo. Pero eso, llevado a un sitio controlado, es bonito, me se pone el pelo de punta porque yo lo viví. Pero unas personas que no conocen lo que está pasando salen corriendo, empiezan a chillar, condiciona su vida enteramente. Y bueno, si ya se llega un mensaje que dice mañana vais a morir todos, bueno, esos niños ya ni duermen, esas personas ya no cogen un coche o están conduciendo y efectivamente ven una curva y ya están viendo algo porque su mente ya está establecida
con ese miedo que le está bloqueando y pueden ocasionar un accidente. No es que llegue un fantasma y le dé un volantazo, sino en su mente hace que ya no esté seguro, que ya no esté tranquilo. Y su vida se coacciona por ese mensaje. Eso es principalmente lo que yo quiero dar a conocer con esto, cuando doy un poco esto, ¿no? De decir, yo lo veré siempre, yo siempre lo digo así, más cuando estamos hablando con muchísima gente y todo eso, la muerte no es el final para nada. Es otro pasar capítulo, es otra fase, otra vida, como yo digo también, ¿no? Por eso es muy difícil también hacerlo llegar a todos por igual, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que ese miedo bloquea muchísimo también a las personas. Hablando de esos medios de comunicación, como hablábamos del tema de la Ouija, aquí tenemos una primera entre Ouija y escritura automática que se hacía, que era del M. Planchet en 1853. O sea, este interés, ¿no?, por esa comunicación, eso llevarlo un poquito más a facilitarnos esa comunicación, que es a lo que yo voy, ¿no? Hasta aquí más o menos, yo siempre lo digo en las conferencias, en las charlas, en las rutas, hasta aquí un poquito lo espiritual, llamémoslo así, un poquito esa delgada línea transparente que lo divide, o sea, es que es una separación muy fina que divide lo que es el espiritismo, lo espiritual, con la parapsicología, ¿no? Pero yo no puedo dejarlo de hablar, yo tengo que mencionarlo siempre porque es el comienzo, son los cimientos, ¿no? Luego, imaginar ahora mismo esto llevado a unos científicos, dicen, vale, muy bien, o sea, estamos leyendo a Allan Kardec, estamos leyendo que hay medium, estamos personas que hay sensitivas, pero vamos a llevárnoslo a nuestro terreno, vamos a llevarlo a una facultad, vamos a llevarlo a una sala de experimentación y vamos a ver exactamente qué capacidades tienen, ¿no? Eso para ir otra figura importantísima también que no podemos dejar escapar aquí sería Josep van Rijn, otro precursor del tema de la parapsicología, el fundador de ese concepto de parapsicología que vamos a ver ahora también, que se hizo esa pregunta al ver a los medios, a esas personas, ¿no? Dijo, ¿y si somos nosotros los causantes de todo? ¿Podemos controlar eso que nos está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Podemos investigar, podemos experimentar con todo esto? Y fue exactamente el fundador del concepto de parapsicología, aquí lo tenemos. Aquí tenemos haciendo la experimentación con las cartas Zener, y él lo tenía muy claro. Estamos hablando que se hizo infinidad, más de 20 años investigando, y más de 30 años, y él lo tenía muy claro. Él salió de dudas y lo afirmó rotundamente. Todos tenemos ese sexto sentido. Todos somos sensitivos. Y él lo nombra de una palabra, de un concepto que es percepción extrasensorial. Es decir, ¿quién no estaba estudiando un día o concentrado o leyendo y de repente siente como ha pasado alguien por detrás, o un aire, por ejemplo, un aire frío? Y claro, el miedo te dice, no, eso es una ventana, la puerta que ha entrado un aire, cuando ni hay ventana, la puerta está cerrada, pero tú ya te dices, no, eso no ha podido ser otra cosa que un aire que ha entrado, ¿no? Y tú mismo te estás bloqueando, ¿no? Bueno, ¿quién no ha visto alguna vez un niño pequeño señalar? Mi hermano, por ejemplo, yo lo he vivido con mi hermano, cuando era muy pequeñito, lo cogíamos en brazos, señalaba a alguien, riéndose, otra vez le echaba los brazos a alguien, como si mi abuela hubiera llegado a cogerlo, y dice, pues aquí no hay nadie, ¿a quién le está intentando coger, no? O simplemente mirar hacia un sitio y girar la cabeza llorando, ¿no?, como viendo a alguien, ¿no?, esa sensibilidad. Y Josep van Rijn lo tenía clarísimo, todos nacemos con ese sexto sentido, e incluso la puedes localizar fisiológicamente, que es la glándula pineal delante del cerebelo, es decir, hasta la ubicamos científicamente ese sexto sentido. Oye, las mujeres hasta 7 sentidos tenéis, seguro. Las mujeres tenéis más de 6 sentidos. Y también descubrió que esa sensibilidad o esa percepción extrasensorial se activa sobre todo en caso de extrema necesidad. Es decir, tenemos un accidente, entramos en un coma, tenemos una experiencia cercana a la muerte, una ECM, también podemos hablar otra conferencia entera de las experiencias cercanas a la muerte, pero sobre todo perdemos a un ser querido y no lo aceptamos, no nos bloqueamos y no queremos aceptarlo, por ejemplo, ahí se nos activa esa sensibilidad, ¿no? O simplemente cuando estamos realizando algo que se nos escapa mentalmente, como he dicho, una misma sesión de espiritismo, o perdón, una sesión de Ouija, por ejemplo, intentando hacer un juego,
inconscientemente se nos activa esa sensibilidad, y como no sabemos de qué estamos hablando, entra la palabra miedo, nos bloquea y puede hacer algo que no, que no queremos hacer. Y sobre todo, él lo tenía clarísimo. Entonces, al cabo de muchísima experimentación, Josep Van Rijn pudo definir el concepto de parapsicología, que cuando yo lo ponga ahora y lo leamos todos, veremos que es muy sencillo, que todo el mundo lo vamos a entender perfectamente. El concepto oficial de parapsicología, según la Asociación de Parapsicología de Durham de 1957, que estaba compuesta por médicos, científicos, físicos, matemáticos. El concepto de parapsicología es el siguiente: aparentes anomalías del comportamiento y la experiencia que existen junto o al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos, que dan cuenta del flujo de información e influencia entre organismo y entorno, y entre organismo y organismo. Oh, clarísimo, ¿no? Esto se ha quedado clarísimo. Pues esto, señores, es muy sencillo, es muy fácil. El significado de esto es esa capacidad que tiene una persona para recibir o transmitir información, o incluso de mover un objeto sin ningún instrumento de por medio. Eso es parapsicología, así de sencillo. Llamémoslo medium, llamémoslo vidente, llamémoslo sensibilidad, percepción. Estamos recibiendo una información de alguien, sea un difunto, una persona que no está aquí, un extraterrestre incluso, y estamos transmitiendo una información que esa persona es imposible que tenga, puesto que no tiene ningún instrumento ni ningún medio que lo cual pudiera haberse informado antes. Este es el concepto de parapsicología. Dentro de la parapsicología, quiero también hacer mucho hincapié, sobre todo, en esto, de que no nos estamos inventando nada, como ya hablaba antes, refiriéndome a Pedro, que puede también comentarlo él. Esa lucha, ese caballo de batalla tan grande que tenemos en España. Los señores, no nos estamos inventando nada. La parapsicología no es un brujo en una hoguera, allí todos reunidos. La parapsicología es esto. No, la parapsicología, señores, está recogida por la UNESCO, que es la que reconoce todas las nomenclaturas de todos los estudios que se realizan. Y ahí lo tenemos, donde tenemos la lengua, historia, ciencia, física, geografía, historia. Pues señores, aquí en psicología, en el apartado de psicología, si lo abrimos según reconoce la UNESCO, tenemos patología, psicología del niño, psicología experimental, psicología general, pero atención, tenemos el apartado 6110, que es la parapsicología. Aquí la tenemos. O sea, está recogido por la UNESCO como un estudio. Y dentro de la parapsicología tenemos lo que hemos estado comentando: la percepción extrasensorial, la hipnosis y otras. En otras estaría un poquito el cajón desastre, ¿no? Donde entraría la experiencia cercanas a la muerte, el tema de, a lo mejor posiblemente el tema de la reencarnación, ¿no? Todo eso que no tiene un poquito cabida, pero no nos estamos inventando nada, esto está recogido. Mi pregunta ahora es: ¿por qué en España, en una facultad de psicología, no se puede estudiar parapsicología? Y yo creo que los más grandes, cuando les preguntamos y nos dicen lo mismo, es porque creo que no hay nadie preparado ahora mismo en una facultad de psicología para poder hablar de esto, ¿no? Para poder informarse y para poder darlo a conocer. Yo creo que eso es el caballo de batalla que tenemos en España, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, que no es lo que se aparece en la tele, que no es lo que nos están desde pequeños inculcando ese miedo, que no es eso de lo que desconozco, lo tapio, pongo una barrera importante y a través del miedo hago que se olvide, ¿no? Pero esto es importante saberlo, que la parapsicología se estudia fuera de España. Ahora Pedro puede decir perfectamente dónde se puede estudiar parapsicología fuera de España arregladamente en una facultad. Yo, como han dicho en mi presentación, en Granada formaba parte de un grupo de investigación de parapsicología vinculada a la universidad, a la facultad de psicología. Un pequeño apartado con uno de los compañeros, que hoy es también profesor, es psicólogo, y estudió el tema de la parapsicología, ¿no? Yo he estado en una conferencia de Alejandro Parra en la Facultad de Psicología en Granada, creo que de las pocas o las únicas que ha habido allí, porque es lo que hemos hablado, hemos topado con un rector, con un decano, que nos abrió una puerta. De hecho teníamos una pequeña sala, que tengo fotos, no puedo traerme ninguna, que ponía grupo de investigación de parapsicología en una facultad de psicología. Vamos a ver que eso es lo que se me ponen los vellos de punta, ¿no? Desgraciadamente. Pero sin embargo, estábamos allí, era un grupo de alumnos, de psicólogos, de psiquiatras, de físicos, de músicos, de técnicos de sonido, o sea, todos, que cada uno en su rama,
podíamos ofrecer un poquito más luz a todo esto, ¿no? Y desgraciadamente en España pues, no podemos hacer nada arreglado legalmente donde se debería hacer, en una facultad, ¿no? Yo creo que ese es nuestro caballo de batalla principal, y desgraciadamente la gente se queda con lo que ve en televisión, con las películas, con los programas y con la parapsicología, los muertos, el miedo y las ouijas, ¿no? De ahí no salimos. Yo creo que estamos ahí en un bucle totalmente cerrado, y creo que nuestra pequeña lanza es estos encuentros, estas jornadas, por el cual damos a conocer todo esto, ¿no? Y dentro de la parapsicología se estudian los fenómenos, los psicapas, que incluyen los fenómenos o procesos en los que un individuo parece obtener información sobre los contenidos mentales subjetivos de otro individuo, todo lo que hemos estado hablando antes, ¿no? En donde entraría la telepatía, la clarividencia y la precognición, ¿no? Y luego estaría otro campo también, que serían los fenómenos psicapa, con lo cual son fenómenos donde afecta al entorno físico, movimiento de objetos, ¿no? Por ejemplo, como sería la telequinesis. Luego estarían otros fenómenos survey, como estamos hablando también antes, que serían experiencias cercanas a la muerte, las apariciones, poltergeist, reencarnación, todo eso, ¿no? Todo eso se recoge dentro de la parapsicología. A modo de resumen, de conclusión, en estos 40 minutitos, que yo creo que han sido un poquito rápidos, porque ya digo, para cada uno de los puntos que he estado hablando y tratando, habría que echar una conferencia completa. Como conclusión, principalmente, yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Y una conclusión, o sea, todos somos sensitivos, eso lo tenemos todos clarísimo, no tenemos que tenerle miedo para nada. Y ¿con quién nos comunicamos? ¿Quiénes son los que están ahí? Yo lo tengo también muy claro. Podríamos hablar del tema del demonio, de Satanás, de los nombres que salen, ¿no? Para nada, estamos hablando con personas que ya no están aquí, con personas como todos nosotros que estamos aquí, que están en otro plano, llamémoslo otra dimensión, otro estado. Yo creo que Pedro podrá darnos más información también de quiénes son los que salen en esas psicofonías, ¿no? Esos niños, esa madre, esa mujer, ese hombre que aquí ha sido malo, porque una de las cosas que yo me quedo siempre con la experiencia cercana a la muerte, para mí es un testimonio de una persona que ha estado ahí, ha mirado y ha vuelto, y nos está contando lo que ha vivido en esa experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo, y es: yo sigo siendo yo mismo. Es decir, yo no sé que he muerto hasta que no me veo a mí mismo, o hasta que no me veo en una cama, o hasta que no veo... Yo sigo siendo yo mismo. Es decir, una de las películas que yo siempre pongo de ejemplo, quitando un poco el tema que es de amorillo y todas esas cosas, ¿no? Es Ghost. Ghost es una de las películas que más se asemeja a la realidad, ¿no? Ese Patrick Swayze, cuando no sabes lo que ha pasado hasta que no se ve, ese intentar comunicarse con ella, que no podía, no estaba preparado ella o él, o sea, todo eso, ¿no? Para mí es principal. Tenemos que estar nosotros aquí bien. Hoy, más que nunca, que una compañera nuestra se ha despedido de su madre. Hoy estamos aquí, hoy estamos ahora, en el ahora, y aquí mañana no sabemos dónde estaremos. Sobre todo que intentemos ser lo mejor posible aquí, lo mejor. Algo que se me dice mucho la gente que vuelve de esa experiencia cercana a la muerte, ese desapego por lo material. Dice, aquí lo principal es estar todos bien, ese amor, ese cariño por los demás, esa atención a esa madre, ese padre que no hablamos con él nunca, nos acordamos de ellos cuando han marchado, por ejemplo. Yo creo que eso es lo principal. Yo creo que se habla también muchísimo es cuando se hace una investigación, ayudar a las dos partes. Estamos hablando de una investigación, estamos hablando de una casa en donde tenemos una familia físicamente y una familia que no vemos pero que está intentando darnos a conocer algo o indicándonos algo, ¿no? Un problema que han tenido, un problema que tienen desde el otro lado, ¿no? Para mí esa ayuda es principal, tanto a los de aquí como a los de allí. Eso lo tengo yo ahí clarísimo también. Y para finalizar, yo siempre me quedo con una frase que creo que puede resumir todo lo que he hablado ahora mismo, y para mí es importantísima. La muerte no existe, las personas solo mueren cuando las olvidan. Pues esta conferencia, esta charlita va dedicada a la mamá de Mila, que estará con nosotros también viéndonos ahora, y por mi parte muchísimas gracias.